Entrevista con Tania Fernández. Entrevista con Tania Fernández. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a este tiempo de radio donde las historias no se cuentan, se sienten. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a un hombre que lleva más de 3 décadas vinculados a la comunicación, a la radio, a la divulgación y al misterio. Periodista, escritor, consultor, formador en oratoria, especialista en comunicación política y sobre todo un apasionado contador de historias. Director y alma del mítico programa Ángulo 13, autor de varios libros y gran conocedor de las leyendas y misterios de Canarias. Tenemos el placer de conversar esta tarde con Juanca Romero. Juanca, bienvenido, qué alegría tenerte con nosotros. Hola Tania, la alegría es mía. Ahora, escuchándote el currículum, me acaba de entrar un complejo de viejo. De viejo no, es que agüita todo lo que has hecho, ¿eh? Te ha dado tiempo a todo y lo que te queda por delante. Sí, hombre, yo te iba a decir eso. O sea, creo que estoy justo en la mitad del camino. O sea, que esto nada más acaba de empezar. Sí, totalmente. Además que son 30 años ligados a los medios de comunicación, casi nada. ¿Tú recuerdas el instante exacto en el que descubriste que, por ejemplo, la radio iba a ser una forma de vida para ti? Pues fíjate que esto ha venido por dos fases. Yo hasta no hace muchos años recordaba el primer momento que me había sentado delante de un micrófono y lo recordaba con terror porque lo evitaba, ¿no? Me daba mucho apuro, mucha vergüenza. Pero en los últimos años, no sé, quizás haciendo esa mirada retrospectiva a la infancia, que cuando ya uno cumple unos añitos empiezas a hacerla, ¿no? Y me doy cuenta que era mucho anterior mi interés por estos temas. Ya en el colegio, con 7, 8 años, recuerdo haber tenido conversaciones con los profesores porque yo quería hacer un periódico en el colegio, ¿no? Y luego posteriormente en el instituto. Y creo que ahí fue donde empezó a nacer todo este interés por la comunicación, aunque no me diese cuenta hasta hace unos años que ese era el punto de inicio, ¿no? Es que es verdad que hay personas que trabajan en la radio y otras que parece que han nacido dentro de ella, como tú, que tiene la radio que no tienen otros medios. Uy, esa es la pregunta siempre difícil de responder y fácil de sentir. Es que la radio, y tú lo sabes bien, tiene esa esencia, esa parte misteriosa que digo, que es muy difícil de explicar. La radio lo que tiene, aparte de la intimidad, tiene la complicidad. La radio no se escucha desde fuera, sino que se habla desde dentro. Entonces, al final tiene mucho de misterio, incluso yo diría que hasta de poesía, de intriga y de intimidad. Yo incluso añadiría de alma, porque Sí. tiene algo ahí como de aura. Tú que has dirigido programas, revistas digitales, proyectos de divulgación, pero cuando se apaga el micrófono y termina todo, ¿quién es realmente Juanca Romero? Pues fíjate que creo que es el mismo, porque a lo mejor forma parte de mi sello. Tú también lo sabes que, bueno, hay personas que impostan la voz, que se convierten en otra cosa cuando se ponen delante de un micrófono, pero a mí eso nunca me ha ocurrido. A veces me lo dicen incluso y dicen, caray, es que hablas igual que en la radio. Digo, pues porque soy el mismo, ¿no? Claro. Entonces, yo sigo siendo el mismo dentro que fuera. Y fíjate que a medida que va pasando el tiempo, cada vez me siento, y después de ya son 35, los que llevo en radio, después de 35 años, tengo la sensación de que ahora sí soy yo el que habla detrás de un micrófono, porque ni siquiera pongo el filtro, ¿no? Lo que me apetece contar lo cuento, lo que me apetece escuchar lo escucho, y a quien me apetece invitar a mis programas lo invito. A lo mejor hace 20 años esto se hacía de otro modo, pero hoy en día creo que soy yo el que está dentro y fuera del estudio. Qué bueno, y además en tus textos y programas se percibe una mezcla muy curiosa, ¿no? Entre rigor, sensibilidad, pasión por lo desconocido. ¿Crees que el misterio habla más del ser humano que los mismos fantasmas? Sí, de hecho, personalmente creo que los fantasmas no hablan porque no tienen nada que decirnos, pero sí los misterios. Claro, el ser humano
cuando surge como tal, ya surge desde un propio misterio. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene el hecho de que estemos aquí? Y la gran pregunta, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues ese misterio que está ligado a nosotros de forma tan íntima, luego se expande de 1 millón de formas distintas. Pues claro que sí, en una casa vieja, en un objeto brillante en el cielo, o vete tú a saber de qué forma, ¿no? El misterio siempre nos habla, pero siempre lo va a hacer susurrando, con lo cual no es tan fácil entenderlo como pueda parecer. Y por ejemplo, Ángulo 13, tu programa nació en el 2005 como una revista digital y luego dio el salto a la radio. ¿Imaginabas entonces que acabaría convirtiéndose en un referente del mundo del misterio y de la divulgación? Fíjate que con Ángulo 13, que efectivamente yo lo arranqué en 2005, pues yo no tenía más que una intención: déjame contarte cosas de misterio. Lo que pasa es que efectivamente dimensionar este tipo de narraciones que tú lanzas detrás de un micrófono es muy difícil, y empiezo a darme cuenta cuando acudo a congresos. Pues cada año pues, voy varias veces a la península a congresos de estas temáticas, y empiezo a descubrir que hay mucha gente que escuchaba o que escucha el programa desde esos lugares, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que dimensionarlo para el que lo hace es prácticamente imposible, ¿no? Más que dimensionarlo, yo lo que he podido medir es cómo se ha valorado, y creo que positivamente. Ya Ángulo 13, digamos, cumplió un ciclo. Actualmente hago otro programa, pero el formato es exactamente el mismo, que se llama Rutas Misteriosas, el podcast, y a partir de ahí, pues, sigo contando las mismas historias que contaba hace 30 años, 20 años, 10 años, y supongo que serán las mismas que contaré dentro de 15, 20 o 30 años, si la vida me lo permite. El misterio no caduca, el misterio no envejece. Y que además a través de las rutas misteriosas, que todos podemos acceder a ellas a través de sus redes sociales, pues podemos tener la suerte de que Juanca Romero nos explique estas historias en persona y caminando por el lugar, la ciudad. Tanto puede ser el Puerto de la Cruz, Santa Cruz, La Laguna, o sea que ahí también tienes trabajito, ¿eh? Bueno, con el tiempo no me he querido conformar con el micrófono, que por supuesto es el origen, es mi gran pasión, lo que es la radio, o llámalo ahora radio podcast o como lo quieras denominar. Al final todo es radio. Pero como no me he conformado con eso, digo, caray, pues si al final todo se resume en una palabra, que es comunicar. ¿Y qué más da donde lo haga? ¿En qué soporte? ¿En qué plataforma? Y paseando por las calles con un grupo de personas, entre las que tú has estado también, Sí. que pueda hacer, entre comillas, lo si quiere, radio en vivo mientras caminamos, pues también tiene un plus tiene algo de especial, ¿no? Porque se nota la energía, fluye entre todos los asistentes, y es como hacer una radio con público, pero muy, muy, muy interactiva. Yo además recomiendo a todos nuestros oyentes que prueben cualquier ruta de las rutas misteriosas que tiene Juanca, porque cualquiera de ellas vale la pena, y es un momento en el que te empiezas a enterar no solo de la historia del lugar, sino de la historia oculta. Entonces, por donde a lo mejor has pasado toda tu vida, resulta que ese edificio, esa esquina, tiene una historia. Y es apasionante, ¿no? Porque vivimos rodeados de misterios, de historias y de cosas que me acuerdo que me hablabas de los masones. Yo en aquel momento no tenía ni idea. Ahora ya, gracias a ti, pues he buscado más información, ¿no? Y con esto al final, conmigo conseguiste abrir un mundo que desconocía completamente y que a día de hoy me encanta y me apasiona. Y de hecho busco información y te sigo. Y me encanta pues cómo lo haces, ¿no? Y bien dices que lo mismo es escucharte aquí que escucharte a pie de calle en el Puerto de la Cruz, frente al Peñón, o donde estés haciendo la visita. Al final, fíjate que mucho más ahora, ¿no? En los tiempos que nos está tocando vivir, que son unos tiempos donde estamos descomunicados, ¿no? Y parece una contradicción. En la era de la comunicación es donde más incomunicados estamos, nos estamos metiendo dentro de nosotros mismos, ¿no? Sí. Y cuando haces que un grupo de personas
convivan durante un par de horas en torno a un tema o unos temas comunes que podamos charlar, preguntar, aprender, porque yo aprendo muchísimo de cada ruta. Aprendo, pero cantidad de cosas de la gente que acude, ¿no? Fíjate el valor que tiene eso. Es la esencia de la comunicación. Personas hablando o compartiendo un tiempo en torno a un tema común. Esto que parece una obviedad se ha ido desgastando, pero yo estoy empeñado en hacerlo perdurar y ponerlo en valor, el poder de la comunicación. Es que como bien dices, es eso, parece que estamos ya en una época donde abunda el ruido y el espectáculo fácil, ¿no? Y al final tú has defendido siempre como esa comunicación con identidad propia. ¿Tú alguna vez te has sentido fuera del sistema por mantener esa línea? Sí, pero además fíjate que durante muchísimo tiempo, durante mi vida. Bueno, yo primero es que yo soy un inconformista y bueno, hay quienes creen en estas cosas del zodiaco dicen que los Capricornios somos raritos para estas cosas, ¿no? Yo tengo metas constantes, ¿no? Pero la meta nunca es un final, sino que una vez llego ni siquiera la disfruto, ya hay otra meta, ¿no? ¿Y cuáles son mis metas? Llevar la comunicación todo lo lejos que pueda, con las herramientas que yo tengo, que son pocas, pero son las que tengo, ¿no? Y mi gran empeño es, fíjate, llevar la comunicación y todo su importancia a los centros educativos, ¿no? Ahí está mi otra vertiente, la de formador en oratoria y en comunicación. Es tan importante que desde pequeñitos sepamos el valor que tiene la palabra, que si la disfrazamos de historias de misterio no pasa nada, como si la quieres vestir con los ropajes de, no sé, de las obras clásicas para los que son más eruditos, da igual, si lo importante es comunicar, no importa con qué herramientas, ¿no? Pues ese es mi empeño y esto es puro romanticismo quizás, pero que no me rindo, que ahí sigo, ¿no? Porque crees realmente que hoy sabemos hablar, pero no sabemos comunicar. Y tampoco creo que sepamos hablar bien, fíjate, ¿no? Sí. Estaba, bueno, en estos días, viendo algo de televisión, que cada vez la veo menos, me he dado cuenta del bajo nivel dialéctico y de oratoria que tenemos en este país. Claro, tenemos unos referentes, o que se supone son referentes, tanto a nivel social, cultural, político, que los escuchamos hablar, los escuchamos incluso discutir, y no tienen ni siquiera nivel para eso, ¿no? Entonces, no creo que hablemos bien en general, y a veces lo importante no es hablar mucho o poco o ser comedido, sino todo aquello que hables, da igual en qué cantidad, que esté bien construido, ¿no? Y eso creo que es una asignatura pendiente y que cada vez está más deteriorada. Cada vez hablamos peor porque hablamos tal y como escribimos, por ejemplo, en un WhatsApp, a base de simbolitos. Y por ejemplo, yo me supongo que detrás de todo lo que has conseguido habrá habido mucha disciplina, trabajo, superación personal, me imagino también. ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu trayectoria profesional? Pues fíjate que no sabría decirte en cuanto a dureza, ¿no? Porque sí es verdad que mis amigos me dicen que soy muy alemán, a pesar de haber nacido en La Laguna, pero que de carácter y de forma de ser, de esquematizar mis días, soy muy cuadriculado y intento siempre hacerlo lo mejor posible. Si tú aspiras a sacar un 10, al menos te garantizas un 7, ¿no? Ahora, si aspiras a sacar un 7, a lo mejor suspendes. Esa es mi forma de trabajar. Momentos duros, bueno, como todo el mundo hay altibajos y yo recuerdo, pues en torno al año 2011, con la crisis metida de lleno, en el paro, con un montón de cosas por hacer y que nada era fácil. Bueno, todos tenemos ese tipo de etapas que son aprendizaje puro. Y sin duda de aquel aprendizaje yo saqué mucho en positivo, entre otras cosas. Recuerdo que en esa época saqué un libro que se llama Con talento puedes, fíjate, ¿no? Y a partir de ahí volver a levantarte. Así es que nuestra vida es puro ciclo, subes, bajas y a veces te quedas en línea recta aunque sea un tiempecito, ¿no? Hablabas de ese libro, pero es que has escrito 6 libros y aparte cientos de artículos relacionados con leyendas, fenómenos extraños, cultura popular. ¿Cuál de todas las historias que has investigado te ha dejado emocionalmente más tocado?
Bueno, déjame decirte que ya voy por 8, o sea que ¿En serio? esto, sí, Me sí, quedé sí, en 6, me quedé en sí, 6. sí, sí, bueno, igual tengo yo que actualizar algo de información por ahí, pero son 8 y me preguntabas, perdona, ¿cuál es el que más me ha marcado? Sí, ¿cuál, no el libro, sino de todos los fenómenos de los que hablas en tus libros, de todos los que has escrito, pues, artículos de leyendas, de fenómenos Sí. extraños, de toda esta cultura popular que es una pasada, cómo tienes todo eso metido en la memoria? ¿Cuál de todas esas historias que tú sabes y has investigado te ha dejado a ti emocionalmente más tocado? Bueno, fíjate que podría responderte lo fácil, ¿no? Porque vivimos en unas islas llenas de leyendas, de incógnitas, de misterios. Mi último libro se llama Enigma Canarias, 8 islas, 100 misterios. Y esos son 100, pero es que tuve que hacer una criba. Pero mira, no te lo voy a poner tan fácil, te voy a decir, no tiene que ver con el misterio puro y duro como lo podamos estar esperando. El libro que yo escribo que me cambia mi perspectiva sobre el tema que trato es el antepenúltimo hasta el día de hoy, que es Planeta Funerario, un recorrido a través de la cultura de la muerte. Este libro, cuando yo empiezo a escribirlo, pensaba, caray, un libro sobre la muerte, qué rollo para el que lo quiera leer, ¿no? Que a lo mejor le tira para atrás, la gente evita la muerte, hablar de ella. Cuando yo empiezo a preparar ese libro, que lleva unos años el preparado de ese libro, ¿no? Son viajes, es ir para aquí, para allá, hablar con miles de personas. Cuando digo miles, realmente miles, ¿no? Al final, he descubierto con ese viaje a través de la cultura de la muerte por todo el mundo que primero creo estamos equivocados con la forma en la que tenemos de afrontar ese paso obligatorio, y este libro que nacía como una idea un poco oscura, al final acaba convirtiéndose en un libro muy lleno de luz, que ha cambiado mi forma de entender lo que es la muerte, mi forma de enfrentarla desde entonces, y te puedo decir que ha sido un libro que no me ha reparado, no es la palabra, pero sí me ha transformado. La muerte es triste para todo el mundo, pero una vez que empiezas a entenderla, a lo mejor la recibes de otro modo, ¿no? Qué bueno, pues me deja, ¿dónde podríamos conseguir ese libro y otros de tus libros? Bueno, pues si estamos aquí en Tenerife, que es donde estamos, por ejemplo, no sé si yo puedo hacer la publi de las librerías, pero vamos, están librerías de las más conocidas, pues en La Laguna, por ejemplo, las más conocidas, no sé si doy el nombre, pero bueno, ya Sí, todo el sí, mundo sin sabe. problema, para que nuestros Vale, oyentes puedan bueno, pues acceder a los vale, libros. no, yo lo digo por el tema este de la publicidad, que no sé si se puede dar o no, pero No te preocupes, aquí vale. vamos así, no, Pues no hay mira, problema. en librería El Águila o en librería Lemus, por ejemplo, lo pueden encontrar. También para quien esté un poco más lejos, lo pueden encontrar a través de la plataforma Amazon en la edición papel y también en la edición o la versión de ebook, ¿no? De Kindle que llaman, ¿no? O sea, lo tienes en versión digital y en papel impreso. En fin, al final pasar un ratito leyendo, si además nos permite aprender y a lo mejor incluso nos obliga a reflexionar, como es este Planeta Funerario, por ejemplo, pues a lo mejor no es una mala apuesta la cultura de un libro, ¿no? No, no, y además ha habido muchísimas otras personas que han hablado de la muerte, como puede ser el libro de Paz Padilla, Sí, y nada tiene que ver probablemente con el tuyo, pero sí viene a decir que ella con humor afronta esa etapa, ¿no? claro, claro, claro. Fíjate que, claro, el de ella es una vivencia muy personal y este libro al final es un viaje por el planeta, ¿no? Y descubres cómo mientras aquí, pues evitamos incluso ir a los tanatorios, es decir, nos inventamos una excusa, no, no, es que me toca, tengo que trabajar, ¿no? Como por ejemplo en Indonesia, vamos a descubrir culturas que cada cierto tiempo sacan a sus difuntos, los acicalan, los visten perfectamente y sacan a los muertos literalmente a pasear por las Sí, calles del pueblo. Claro, o en otras culturas, ¿cómo lo celebran? Con bandas de música y una gran comilona entre los vecinos que se reparten las pertenencias del difunto, porque es una forma de que el difunto siga, entre comillas, vivo entre la comunidad. Es decir, hay mil maneras, si no más, de enfrentarse a ese momento
y no está de más conocerlas. Algunas nos van a parecer aberrantes, otras realmente un chiste, y algunas nos van a hacer reflexionar sin duda alguna, ¿no? No, y yo creo que al final es entender que cada lugar tiene su cultura. A lo mejor ellos también verán probablemente nuestra manera de vivir la muerte y Bueno, dirán, pero qué claro. necesidad, ¿no? Claro, ellos, por ejemplo, y esto ocurre, fíjate, y esto ocurre mucho con las culturas asiáticas, cuando ven que nosotros metemos a nuestros difuntos dentro de cuatro paredes de hormigón para dejar que se pudre y se lo coman los gusanos, porque Claro, esto es así, pues les parece una aberración. Más que una aberración, les parece una falta de respeto al difunto. Pero para nosotros es lo que se hace junto con cremar, que es una cosa casi que novedosa aquí en las últimas décadas, ¿no? Bueno, pues al final es eso, además es un ejercicio de tolerancia, ¿no? De entender. Insisto, hay comunidades donde lo llevan al extremo, donde se amputan partes del cuerpo, donde acaban comiéndose al difunto. Bueno, eso yo también lo recojo en este trabajo. El hecho de que lo haga no quiere decir que lo apoye, pero claro. hay que entender que esto ocurre, ¿no? Y que ¿por qué no vamos a conocerlo? Si al final, si hay algo que tenemos seguro en nuestra vida, si me lo permites decir así, es que cuando nacemos empezamos a morir. Pues a lo mejor tendríamos, yo no digo cuando niño, pero ya en la adolescencia tendríamos que empezar a normalizar que estas cosas ocurren, para cuando se vayan los abuelos, cuando se vayan los padres, el drama sea entendible, al menos eso, ¿no? Pues sí, qué importante esto que nos estás contando. Yo te quería preguntar, porque has estado en muchas partes del mundo con este proyecto, ¿qué rincón te puso los pelos de punta? Pues fíjate que a mí se me ponen los pelos de punta con muchísima facilidad. De hecho, de algunos sitios me he ido hasta corriendo, ¿no? Hay quien me dice, bueno, te dedicas a los misterios y te asustas. Digo, pues precisamente me dedico a los misterios porque todavía tengo la capacidad de asustarme, ¿no? Eh, no sé si asustarme, pero yo te diría que, que resulta realmente llamativo, y este es un sitio donde yo no pude acceder, pero lo tengo como asignatura pendiente. Mira, en las montañas del Tíbet, sobre todo en la zona del Tíbet que da hacia China, en esa parte, pues las comunidades budistas, algunas de ellas tienen en esos altiplanos de montaña, tienen unos templos dedicados específicamente a un culto que se llama Sky Burial, que consiste pues en celebrar la separación del alma y el cuerpo, ¿no? Y mientras el alma trasciende, que es lo realmente importante para el budismo, el cuerpo, que es simplemente un envoltorio, un envase de ese alma que ya se va, pues con ese envoltorio, ese cuerpo, algo hay que hacer, ¿no? Y aquí entran en escena algunos, bueno, monjes especializados en esta práctica, que para resumirla, y tampoco son horas para entrar en detalles, consiste básicamente en extender el cuerpo difunto en el prado, hacerle unos cortes muy estratégicos, a modo casi que de carnicero o matarife, y en ese momento es cuando entran en escena los protagonistas de esta historia, que ya están esperando por centenares en las laderas de las montañas, y son los buitres. Y Wow. ellos vienen a llevarse de aquella manera, con cierta paciencia, pero ya te digo que es un evento que es rápido, es realmente duro de ver, a llevarse el envoltorio, el cuerpo. Y en ese momento, ¿qué nos queda? Pues nos queda solo el hueso. Claro, pero fíjate, vuelve a escena este budista especialista, tritura esos huesos, los mezcla con una harina tibetana, y esa harina mezclada, ese granulado, lo vuelve a lanzar al prado, y ahí regresan ya no solo los buitres, sino otras alimañas a hacerse con él. Fíjate de lo que estamos hablando. Hemos dicho que el alma ha trascendido o está en ese proceso de trascender, y el cuerpo retorna al 100% a la naturaleza, se integra a la naturaleza de esa manera, ¿no? Pues aquí podemos tener dos visiones, la visión tétrica, la visión gore, la puedes tener, pero luego yo tengo una visión muy particular, que es la visión poética, que es la visión de qué ecológico es todo en este proceso en el Sky Burial. Y de hecho, me viene a la mente que yo llevo tiempo diciéndoselo a mi familia.
porque aquí pues prácticamente tenemos dos maneras, o te entierran o te incineran, pero Sí, hay un método que no sé exactamente dónde se está realizando, pero es como que te meten en una especie de bolsa biológica sí, sí. y te terminas convirtiendo bueno, en un árbol, ¿no? En un, Claro, ese y, es el Green Burial. Fíjate, el Green Burial, que bueno, es el nombre que se le da genérico, ¿no? Se practica mucho en países anglosajones, en Australia está extendido, pero ahora en Canadá también se está empezando a instaurar. Eh, el Green Burial al final es lo que tú dices, aquí no hay una caja de madera barnizada, no hay bisagras de metal, no hay nada que no tenga que ver directamente con la naturaleza. Por lo tanto, te meten en una taleguilla, como ya hacían otras etnias, otras culturas de Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Y lo que haces es, pues, reintegrarte a la naturaleza a modo de abono, si se me permite decir así, y de ti, que estás ahí, tu cuerpo difunto, junto con unas semillas, pues va a germinar un árbol, ¿no? Qué importante es eso, que cuando dentro de 40, 50 años tus descendientes vayan a visitar ese árbol, sigan viéndote, sigan sintiéndote, sigan pudiendo abrazarse a ti, ¿no? Bueno, es una forma, insisto, también muy poética de reintegrarse en la naturaleza que nos vio nacer. pues a mí más que seguir creando urbanizaciones y hoteles, me encantaría que el gobierno de Canarias pusiera un espacio así, porque esa es la manera en la que a mí me gustaría que me enterrase mi familia. Claro. A mí eso de que me tiren la ceniza al mar, no, tampoco, porque viva en una isla no quiere decir que quiera verme flotando, eh, ¿sabes? No, Sí, que yo ya no voy a sí, estar ahí y es algo simbólico, también lo creo, pero no, no me gustaría, no es un final y tampoco quiero estar en el mueble repisa de mi hijo el resto de su vida. claro. Entonces, más que nada porque qué necesidad, ¿no? No creo que sea un buen recuerdo que me vea sus hijos, sus nietos y estar explicando constantemente que las cenizas que están dentro son de aquella mujer que a lo mejor ni llegaron a conocer. Claro, fíjate que, claro, tú eres más joven que yo y a lo mejor tienes la suerte de poder llegar a ver ese tipo de enterramientos, pero te lo voy a poner negro sobre blanco. Muy difícil lo tenemos porque la legislación vigente y son normativas europeas no permiten determinadas cosas, ¿no? En fin, ojalá cambiase, pero tal y como está el panorama a día de hoy, y esto es algo que yo también consulté a la hora de preparar este libro, este trabajo, que además es conferencia, es mucho más que un libro, ¿no? Bueno, pues descubrí que la legislación está muy blindada y también pude hablar con personas que trabajan con la muerte, ¿no? Como sepultureros, como personas que preparan el cuerpo para ser velado. Incluso llegué a hablar con un misionero que lidia con la muerte a diario en determinados países, ¿no? Esa visión global de la muerte a lo mejor es la que deberían hacer las instituciones, las personas que tienen capacidad de decidir para que las legislaciones se puedan ir adaptando a los tiempos, a las necesidades vitales, económicas, sociales, emocionales de los pueblos y de las culturas pues, occidentales, que son las que tienen reparo con este tipo de enterramiento, ¿no? Que luego estamos en una época que el bio, pero luego seguimos Sí, levantando. sí, poco bio, sí, sí, solo Sí, en el yogur y tampoco te lo creas mucho. entonces, Sí, sí. claro. Y Juanca, ¿dónde está la línea entre la curiosidad sana y la obsesión por lo desconocido o por el morbo? Pues la línea realmente, fíjate que yo nunca la he llegado a ver y a lo mejor eso ha permitido que la sobrepasase en algún momento, aunque no soy consciente de ello. Sí he conocido, sí conozco a personas que, que no la saben diferenciar, ¿no? Que incluso la rebasan a conciencia, ¿no? Personas que se van adentrando mucho más allá, ¿no? Como no voy a dar nombres, fíjate, te puedo dar un dato, ¿no? Hace muchos años yo conocí a una persona interesada en estos temas, como lo he estado yo todos estos años, ¿no? Pero esta persona se especializó en un tema, ¿no? Que es el tema del satanismo. Bueno, a mí personalmente me interesan otros, ¿no? A mí me interesa mucho la cultura de la muerte, las sectas. Bueno, esta persona se interesó por esa línea. Pero para no cansarte a ti ni a los oyentes, con el tiempo, y yo esto lo he ido viendo porque, como te decía antes, algunos coincidimos en determinados congresos o charlas, etcétera.
con el tiempo esta persona acaba haciendo un libro sobre estas temáticas y el libro le lleva a conocer a las personas equivocadas. Ahí rebasa la línea y pasa al otro lado. Y es una persona que actualmente está atormentada por esas ideas, es una persona que está enferma por culpa de este tipo de cosas y que se ha metido en los grupos equivocados por culpa de estos temas. Claro, aquí cómo frenar, ¿no? Cómo saber cuándo no tienes que tocar una puerta o dar un paso más en falso. Bueno, pues eso va en la madurez de cada persona. Eso va en la información que tengas, en la cultura que tengas y el que quieras o no quieras hacerlo, ¿no? Y a veces hay quien rebasa esas líneas. Yo, por suerte, y a estas alturas de mi vida, creo que ya será difícil rebasar ninguna línea porque ni siquiera las propias líneas que me marco yo acabo por acercarme a ellas. O sea, las pongo bastante claras, ¿no? ¿Es verdad que en tus artículos también se aprecia un tono crítico hacia el fraude y quienes se Sí. aprovechan de todo esto del misterio? ¿Te preocupa que hoy cualquiera pueda vender humo con facilidad? Sí, esa siempre ha sido mi batalla. De hecho, ahora ya no tanto, pero hubo muchos años donde periodistas, comunicadores especializados en estas temáticas, al igual que lo soy yo, me recriminaban lo crítico que yo era con este mundillo, ¿no? El mundillo de lo insólito que muchos mal llaman así, ¿no? Bueno, pues me da igual, sinceramente, lo que opinen los demás. Total. Yo sé cuál es la máxima y la máxima es divulgar, por supuesto entretener, pero divulgar con el mayor rigor posible. Con el misterio es muy difícil no faltar al rigor, porque casi nada es demostrable, pero hay que intentarlo, ¿no? Y cuando yo descubro un fraude, ya puede ser Juanito de los Palotes o el escritor de mayor éxito de este planeta, que si le pillo en el fraude lo voy a hacer público. Es más, no solo lo voy a hacer público, y esto va a quedar muy mal, pero que me da igual decirlo así, voy a ir a por él. Claro. No, y Claro, está. claro, porque perpetuar una mentira no es sano. Y menos en este tipo de terrenos que a veces pueden muchos de ellos aprovecharse de personas que a lo mejor están en un momento bajo. Y además, Bueno, sí, sí. tus oyentes destacan de ti que eres muy cercano, ¿no? Tu cercanía. ¿Qué has aprendido tú de la gente anónima que llama al programa para contar su historia o que te has encontrado, ¿no? En tus investigaciones? Bueno, yo he aprendido todo y esto no es un queda bien, es que es verdad, es que si tú me escuchas a mí un programa de hace 25 años y me escuchas hablando de ese mismo tema hoy, dirás, no, este es otro. Cuando mentía hace 25 años, está mintiendo ahora. Pues no es mentir, es madurar, es alcanzar la información. Hace 25 años, a lo mejor yo contaba algo, pues no sé, sobre Catalina Lercaro, que ahora no contaría, porque los testimonios a lo largo de estas décadas, las personas que, como tú bien dices, contactan conmigo porque me han escuchado en la radio, o porque han venido a un recorrido, a una ruta, o han leído un libro y me empiezan a contar historias, esto hace que lo que ya tú sabías o creías saber madure, cuaje, fermente, ¿no? Y al final cobre un sentido diferente, ¿no? Al final nunca estamos en posesión de la verdad, pero si estamos en posesión de la curiosidad y el querer saber más, pues tenemos un paso muy bueno dado, ¿no? No hacer dogma de fe de aquello que no se sabe todo, porque no sabes por dónde va a venir la siguiente noticia o el siguiente frente a descubrir, ¿no? Pues sí, y luego en esa parte más humana tuya, ¿no? Fuera de lo profesional, ¿qué precio se paga por dedicar media vida a escuchar miedo, misterios y experiencias límite? ¿Qué precio se paga? ¿Pero qué precio pago yo o qué precio paga la gente que me escucha? Bueno, en realidad para los que te escuchamos no tiene precio, porque de todas las historias que cuentas, muchas, aparte de que son de lugares cercanos nuestros, canarios, Sí. y que puedes alucinar, pues, muchos de ustedes estoy seguro que alucinarían con la de cosas que tienen alrededor, cerca de su casa, cerca de su punto de trabajo, que este señor sabe la historia no solo del edificio, sino de lo que pasó dentro, cómo pasó, o sea, es brutal adentrarse en una conversación contigo en ese aspecto.
Claro, en el día a día, digamos, bueno, a ver, que tampoco esto es como los payasos cuando los sacas del circo, ¿no? Pues a lo mejor no están todo el día haciendo payasadas, y lo digo en positivo, ¿no? Bueno, en mi caso sí es verdad que aunque no esté, pues, en una ruta, o no esté en el programa, o no esté, pues, preparando el trabajo para un libro, por ejemplo, pues será difícil que no me escuches hablar de misterios, porque al final forma parte del día a día, ¿no? Es verdad que incluso cuando estoy dando alguna clase de oratoria, hay muchos ejemplos que pongo que digo, caray, la gente va a pensar que soy realmente un raro porque estoy poniendo ejemplos de apariciones y cosas de estas, ¿no? Bueno, es una forma de ver la vida, ¿no? De construirla, de sentirla. Pues sí, no es difícil escucharme hablar de misterios, ¿no? Pero como tú decías, el misterio no se conforma solo con vestir un fantasmita con una sábana blanca o poner unas luces en forma de triángulo en el cielo. Es que si alguien habla de algo que se le aparece, pues tendríamos que rascar un poco más. ¿Dónde se aparece? ¿En qué tipo de casa? ¿Quién vivió antes ahí? ¿Qué hubo antes ahí? ¿Ocurrió algo en ese lugar? Y a partir de ahí, de responder preguntas y que se generen otras 20 preguntas más, es donde se va construyendo, digamos, la explicación o el argumentario para poder contar ese misterio y que los demás sean críticos y puedan aportar su opinión sobre lo que les estás contando. No blindar una historia, no porque alguien te diga esto ocurrió así por esto, esto y esto, tú debas sentirte ofendido ni sentirte mal. Al contrario, estás haciendo partícipes a los demás a que se integren a tu investigación, a tu propia curiosidad. Y si pudieras volver atrás y encontrarte con aquel joven que empezaba delante de un micrófono, empezaba a investigar esos primeros misterios, que empezaba a hurgar en la cultura popular, ¿qué consejo le darías? Que hiciese, de hecho, el consejo que le voy a dar al final lo hice, ¿no? Que hiciese aquello bueno, yo le diría o me diría a mí mismo que hiciese aquello que le guste hacer, que aunque los demás lo miren raro o los demás le digan por ahí no, que eso no tiene sentido, si hay algo dentro de él, en este caso dentro de mí, que dice continúa, que lo haga. Yo he tenido suerte porque a mí desde pequeño nadie en mi familia me dijo lo que tenía que hacer. Lo único que me dijeron es haz algo, pero hazlo, ¿no? Aquello que te guste. Y así fue, para bien y para mal. O sea, lo que he estudiado lo he estudiado porque me ha gustado, donde he ido porque yo he querido, y donde me he negado a estar, lo he hecho porque yo no he querido estar. La verdad que tengo suerte de haber tenido una familia que me lo haya puesto tan fácil en el sentido de que me hayan dejado decidir, porque nunca es fácil que te dejen solo para decidir determinadas cosas. Pero yo me atreví y me sigo atreviendo. Entonces, el consejo es que haga lo que yo he hecho, que al final no lo he pasado tan mal, fíjate. ¿Y cuál es el sueño que todavía tiene pendiente Juanca Romero? Bueno, como es un sueño, puede ser algo imposible, ¿no? Pero vamos a pensar que el desarrollo tecnológico o yo qué sé lo vaya a permitir. Fíjate que a mí me gustaría que existiese una máquina del tiempo, ¿no? Esto es una cosa que desde pequeñitos muchos hemos soñado, y en esa máquina del tiempo me gustaría poder subir para que me lleve a un momento concreto, fíjate, un momento en el que nos ha contado la historia y los textos que un señor fue crucificado y que al tercer día resucitó. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar en esos últimos días, yo quiero tener la posibilidad de verlo, de sentirlo, de estar por fuera de ese lugar donde resucitó. Y ya sería la bomba, ya que esa máquina me va a permitir viajar a ese episodio del tiempo, sería la bomba poderlo entrevistar, aunque sea unas horas antes de todo lo que vino después. Porque a lo mejor con eso tendría la prueba de lo que se nos ha contado, carece de grandes dosis de verdad. Pues sí, sería maravilloso. ¿Te imaginas? Sería increíble. Entrevista con Jesucristo, o sea, esto puede ser la bomba. Y, Juanca, para terminar, que no te queremos robar más tiempo, después de además tantos programas, libros, tanta radio, tantas noches, ¿qué legado te gustaría dejar el día de mañana que alguien pronuncie tu nombre, ¿no? Y dentro de muchos años. Pues
Pues eso no me lo había planteado yo nunca, a pesar de haber escrito sobre la muerte. Pero fíjate, siempre se decía, era como un tópico, ¿no? Hay que plantar un árbol, hay que, ¿cómo era? Tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Yo todo eso lo tengo además multiplicado. He plantado muchos árboles, bueno, hija una, pero libros unos cuantos, ¿no? A mí lo único, si me lo preguntas así y de respuesta rápida que te puedo dar, lo primero que me viene a la cabeza es que quien me recuerde dentro de muchos años, cuando ya yo no esté, que me recuerde como en positivo, ¿no? Como que no fui alguien que vino a hacerle daño, ¿no? Que haya quizás una pequeña sonrisa en ese recuerdo, o simplemente que sea al coger un libro y que note esa energía que estoy convencido se va a quedar aquí cuando mi parte más corpórea desaparezca. Lo otro, esa energía va a estar repartida entre todos aquellos que me recuerden. O sea que no creo yo que sea una mala cosa que eso ocurra, ¿no? Que por lo menos no sea algo negativo lo que les venga a la mente, ¿no? Espero que no. Además, eso es lo bonito de ser autor, ¿no? De tener tu libro, del que tenga una canción, que al final pasarán los años y siempre formarás parte, ¿no? De algo, de alguien, de una historia, de un recuerdo, o sea que eso es... Fíjate, dijiste es lo bueno de ser autor y yo te entendí, es lo bueno de ser autónomo. Ah, Digo, no. bueno, pues, no, porque Ya de ser autónomo... autónomo no hay muchas cosas buenas, la verdad. No, en España no. En España la No, ya verdad te digo, no. puede ser incluso hasta una enfermedad si nos ponemos. Sí, se cronifica, que es lo peor. Pero bueno, es que si entramos en esa, hacemos un programa especial solo para autónomos. Totalmente, no, total. Y estaríamos aquí hasta 3 días después y todavía nos quedaría programa. Seguro. Y a lo mejor no sería una conversación demasiado amable. No, a lo mejor podríamos acabar invitando vamos, llamando aquí a todo Dios por teléfono para que nos dé explicaciones. Sí. Oye, Juanca, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer compartir este ratito contigo. Gracias además por abrirnos la puerta no solo de tus proyectos y de tu trayectoria profesional, que casi nada, toda la que tiene, sino también a esa parte más humana que muchas veces no se puede ver a lo mejor detrás de un video podcast o detrás de un libro y la verdad que nada, gracias por seguir defendiendo una forma de comunicar con pasión y con honestidad y con alma y gracias también por recordarnos que el misterio más fascinante sigue siendo el ser humano. No, oye, gracias a ti y fíjate, te voy a decir algo que bueno, pues basta con revisar otras entrevistas que yo he hecho y comprobarás que nunca lo he dicho, pero esta vez lo quiero decir. Te agradezco muchísimo esta conversación tan bonita que hemos tenido, esta entrevista tan chula que me has hecho. En estos tiempos donde la velocidad, las carreras se hacen notar también en un micrófono, donde quien te entrevista no escucha lo que responde para preguntarte lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, en este ecosistema tan complicado, tú pues has permitido que durante un ratito tuviésemos una conversación entre dos amigos. No se estila y yo por eso te lo agradezco. No, al contrario, nosotros súper agradecidos desde Radio Top 28. Yo personalmente encantadísima, te digo, me sentaría contigo horas y horas y horas, aparte de que soy una preguntona y de que me encanta ese tema que tú trabajas tan bien y luego porque es que eres una enciclopedia con piernas. Bueno, cada vez más torpes, pero con piernas. Cuando tú quieras, pues aquí me tienes para hablar de lo que te apetezca, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Juanca. Un placer, pero no te imaginas cuánto. De verdad, gracias por tus palabras también. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Un abrazo enorme y esta es y seguirá siendo tu casa, ¿vale? Gracias. Pues ahí teníamos a Juanca Romero Casi Nada, todo lo que aporta este hombre a la sociedad, todo lo que sabe de nuestras islas. Y no solo de nuestras islas, ya ustedes lo han escuchado, él viaja por todo el mundo, investiga y es además una persona maravillosa. Así que nada, a todos ustedes, gracias por acompañarnos un día más. Recuerden que aquí las mejores historias no siempre aparecen en los libros o en los programas de los
sitios nacionales, por no decir Telecinco y esas cosas, a veces viven escondidas en la memoria de las personas que tenemos al lado en la parada de guagua, que está tomándose un cortado enfrente, o que simplemente te está atendiendo en el banco o te mira de lejos en una plaza. Todos tenemos una historia detrás que puede inspirar a otra persona a crecer y que le puede ayudar en algo. Así que cuídense mucho, escuchen más, sientan más y no pierdan nunca la curiosidad. ¿Les dejo con quién? Con el mejor, con Juanma González. Entrevista con Tania.